Adrián Bertolini, precandidato a concejal por la lista Inspirando Sunchales. Nuevo desafío político, pero no es innovador en tu vida, Adrián. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Sí, la verdad que sí, pero el desafío es diferente. Ahí iba un poco la pregunta, creo que Diferente, estaba cantado, ¿no? diferente porque yo desde hace varios años ya no pertenezco al radicalismo y me alejé completamente de la actividad política y me aboqué de lleno a la actividad sindical, conformamos la asociación mutual, lo cual me llevó mucho tiempo, además de la federación que integro a nivel provincial. Y hace poquito, más de un año y medio, comenzamos a hablar de la problemática de la ciudad entre un grupo de trabajadores y algunos amigos, y surgió la idea de conformar una agrupación política. Y bueno, así nacimos, empezamos a convocar a gente, referentes de instituciones, de sindicatos, algunos profesionales, militantes de algunas oportunidades, y surgió Unidos por Sunchales y comenzamos con la tramitación. Me acuerdo que era justo en la época de la campaña para gobernador. Eh, y obtuvimos la inscripción a través del Tribunal Electoral de la provincia hace ahora un año. Y bueno, ahí ya nos pusimos a trabajar concretamente, abrimos nuestro localcito, empezamos a invitar a gente, a presentarles nuestras propuestas, comenzamos elaborando algunos proyectos y la idea era en algún momento, no sabíamos si ahora en 2025 o 2027, presentar una propuesta electoral. El grupo que quiso hacerlo este año se impuso entre los integrantes del partido y bueno, surgió Inspirando Sunchales. Ahora bien, me decís que hiciste una pausa política. Sí. ¿Fue puyar un poco el motivador, el radicalismo de que volvieras a las lides? Porque bueno, se te vio bastante cercano, con imágenes del gobernador en algún momento, de algunos funcionarios. ¿Fue un Eh, poco inspirador él o no? no, me sedujo la candidatura de Maxi Puyaro, porque si bien yo no soy amigo de él, lo conozco de la época de militancia de la juventud. Yo integraba el comité de la provincia por el departamento castellano, él lo hacía por el sur. Existía una amistad, nos conocíamos. Y bueno, nos reencontramos después de varios años, gente allegada a él, conocida mía, me invitó a sumarme a la campaña y bueno, fue así que colaboré en la campaña de gobernador con él, tuvimos unos encuentros. La noche que ganó estuve en el hotel en Rosario, de vez en cuando compartimos algunos mensajes, pero esta propuesta es totalmente por afuera de lo que es. Tal es así que si bien yo tuve contacto con el grupo que trabaja para él en Sunchales, Esa era una yo no consulta. integro Evolución, no, simplemente tuvimos una relación en el momento de la campaña porque yo también colaboré para que Maxi sea gobernador. Pero hoy Unidos por Sunchales es otra cosa, es un proyecto netamente local. Estamos pensando en Sunchales del futuro, convocamos a personas de distintos sectores, lo integran personas que no tienen partido político, que nunca han militado, pero sí tienen un compromiso y lo están haciendo desde Unidos por Sunchales. Además de la lista contamos con un equipo asesor, que eso se formaría parte del equipo del concejal en caso de acceder a la banca, que es algo también, esto te muestra a las claras de que no estamos hablando de un proyecto improvisado, sino de un proyecto fuerte y concreto. Contamos con un profesional que nos está trabajando en toda la parte de medio ambiente, caminos rurales, arbolado público, tenemos contador, tenemos además de Miguel Reina otro médico que nos está trabajando en todo lo relacionado a salud, dos abogados, contadores y dirigentes de distintas instituciones.
una persona que nos está trabajando en todo lo que es la parte social, y tenemos 2 docentes que en la parte de educación. Ese equipo sería el equipo técnico que se sumaría a trabajar, obviamente, y esto cabe aclararlo, no serían asesores rentados desde el Consejo, sino que sería el equipo técnico del partido que trabajaría junto con el concejal en caso de acceder. Me sorprendió también en el acto de presentación que mencionaste la Intendencia 2027, o sea que esto evidentemente, Ese es el proyecto, esa es una propuesta no superadora. no es un proyecto personal, porque el otro día me dijeron, ¿querés ser intendente? No, yo no quiero ser intendente. El proyecto de Unidos por Sunchales es comenzar a trabajar ocupando una banca en el consejo, y desde el consejo empezar a trabajar en un proyecto de ciudad, y que un dirigente de Unidos por Sunchales llegue a ocupar la intendencia. ¿Y qué pasa si Adrián Bertolini no consigue, o en realidad Inspirando Sunchales no consigue la banca? Vamos a seguir Esa trabajando, es la porque no es pregunta. un proyecto de una elección ni es un proyecto personal, es un proyecto que nosotros estamos hablando de distintos proyectos de cara al futuro. Hablamos de plan estratégico, de Sunchales 2050, porque consideramos que lo mismo sucede en el Consejo. Yo creo que tenemos que entrar a planificar algo que a esta ciudad le viene faltando, y esto no es una crítica al actual gobierno o al anterior, sino yo creo que hay que empezar a trabajar en un proyecto sólido y a largo plazo. Y bueno, nuestro proyecto es un proyecto de ciudad que hoy nos estamos presentando como propuesta al legislativo, pero sin duda que aspiramos llegar a la intendencia en el 2027, y si no es en el 2027 será en otro momento, pero nuestro proyecto es un proyecto de ciudad, más que ocupar una banca. En esa presentación recuerdo que una frase que dijiste es, Sunchales tiene muchos recursos pero no son bien aprovechados. ¿Crees que es así Sin realmente? dudas, Porque incluso decís, venimos de hace mucho tiempo así, o sea sin que no estás dudas. apuntando a una sola No, no, gestión. no es una crítica personal ni a un gobierno en particular. Nosotros estamos Pero no hablando. se es eficiente para vos en el Yo manejo de los considero que recursos. se podría hacer muchísimo más en esta ciudad por el nivel de recaudación que tenemos. Yo con mi actividad dentro de la federación me toca recorrer la provincia, y me encuentro con municipios que tienen una recaudación de un 27, un 30, un 35%, un 40 y pico, cuando mucho. Acá tenemos una recaudación prácticamente que se duplica. Yo creo que muchas veces hablan del empleo público, y yo sostengo de que por empezar necesitamos una planificación de gestión. Por eso hablamos de plan estratégico, planificar la ciudad a largo plazo. Por eso hablamos Sunchales 2050. La ciudad se está extendiendo, Lomas del Sur, Centro Oncológico, Cementerio, Villa Autódromo, Ciudad Verde. En pocos años más vamos a llegar prácticamente a la empresa CLAS. Entonces yo creo que es momento de empezar a hablar de descentralización también, de transporte urbano, de seguridad. Por eso también hablamos de descentralizar la guardia urbana, los centros de salud. ¿Por qué no pensar en gestionar una escuela? En Sunchales hace del año 1990-91 que no se habilita una nueva escuela. La última fue la 1213. Hacen falta jardines, hacen falta gestionar el nuevo edificio del colegio secundario que está funcionando en el liceo, el de la escuela técnica. En fin, hablamos de política de recursos humanos. Contar con una política de recursos humanos dentro del municipio sería planificar la ciudad también, porque no se trata de seleccionar un puesto laboral, sino de contar con una planificación también en todo lo que es recursos humanos. Esto significaría que nos podríamos ahorrar un montón de recursos. En fin, tenemos un plan muy abarcativo. Pretendemos también darle mayor protagonismo a las vecinales, conformar, que tengan su personería jurídica y se
conforme la Federación de Vecinales. Cuando hablamos de descentralizar el municipio, hablamos de por qué no desde las vecinales contar con oficinas en donde el vecino pueda acercarse a realizar los distintos trámites, abonar tasa y demás. Esas comisiones que hoy se llevan las entidades financieras, que le queden a las vecinales y puedan encarar distintos proyectos. Tenemos un proyecto también para el desarrollo de los emprendimientos y las pequeñas pymes, de la conformación de la mutual Sí, explícame un poco municipal. ¿Eso hay una experiencia en otros lados o no? Sí, sí, existe. Sin ir más lejos y salvando las diferencias, Rosario tiene el Banco Municipal. ¿Por qué no conformar una mutual municipal que sirva para el desarrollo y a medida que se vaya consolidando, por qué no encarar distintos planes, pueden ser de obras o de distintos servicios, y que sean a través de la mutual municipal? Yo creo que podría funcionar muy bien y existen experiencias. Bien, hablaste de recursos humanos, vos estás en un área clave en la municipalidad, además de ser el secretario general del SOEM. O sea que Sí, tenés conocimiento. Siempre hay ahí sí. como el mito o la verdad de que, bueno, hay una sobrepoblación del municipio. Y evidentemente es una administración que necesita muchos recursos humanos. ¿Cómo lo ves a eso? Yo considero que por eso hablamos de política de recursos humanos. Eh, tenemos en áreas, primero deberíamos definir un organigrama actual, y no hablo del organigrama político, sino el organigrama de todo el municipio, definir las funciones de cada uno y con cumplir a rajatablas la legislación vigente, se podrían ordenar muchas cosas. Si vos me preguntás en el sector de obras y servicios, y te lo puede decir cualquier persona que se desempeña en la municipalidad o jefes, mandos medios, te van a decir que en la municipalidad, en el Corralón, harían falta 70, 80 empleados más. Cada vez hay menos gente. Si vos me decís desde el sector de la administración o de los de las distintas reparticiones, y hay en muchas áreas que sobra gente. Y esto es parte de la falta de planificación, de reordenamiento. eh, y esto no, y te reitero, nosotros no estamos criticando a nadie en particular, sino que estamos hablando de lo que hay que hacer. Reordenando eso, contando con una planificación, eso serviría para optimizar recursos, planificar obras. Lamentablemente en Sunchales, y hablo de décadas, que no se vienen planificando hacia dónde vamos, y esto también pasa en lo interno. Y también hay una dependencia hacia los recursos externos, digamos, para hacer obras. Sí. Y volvemos también a la anterior gestión y a esta gestión. Parece difícil que se pueda hacer cosas con recursos propios. Bueno, Pinotti, en una entrevista que dio al ECO, él dijo que en definitiva se va mucho por impuestos y bueno, de alguna forma tienen que retornar. Yo lo que veo que hay otros municipios y comunas que en definitiva con recursos propios compran maquinaria y hacen cosas. Acá parecería que eso es complejo hacerlo. ¿Vos crees que también tiene que ver con esto de que hay que ser más eficiente? No tengo duda, yo creo que replanteándose todas estas cosas, y planificando, hay un montón de obras obras, equipamiento de maquinarias, de elementos de trabajo, mejorar los edificios, se pueden hacer perfectamente con la recaudación que tiene la Municipalidad de Sunchales. La Municipalidad de Sunchales está entre las que más recauda de la provincia de Santa Fe. Sunchales, Rafael, La Esperanza, cuando vos vas y recorres el interior de la provincia, no te pueden creer los niveles de recaudación que tiene Sunchales, Rafael y Esperanza. Tenemos municipalidades muy cerca que no superan el 32-33%. Bueno, y ahí vos que
obviamente tenés que sortear con muy pocos votos, son algo así de 300 votos, esta elección primaria, vas a ir directamente a las elecciones generales. Sí. Supongamos que también sorteas esa elección y obtenés una banca. Previamente a eso, ¿cómo lo ves al Consejo hoy? Al Consejo yo creo que ha perdido completamente el rumbo del rol que tiene que tener el Consejo Deliberante. Yo creo que hay que intensificar, por un lado, los controles y por otro lado hay que volver a contar con un debate profundo y ojalá el próximo Consejo sea lo más variado posible en lo que respecta a partido, ideología, porque se debe volver a la esencia del sistema democrático como es el debate. Hoy no existe debate, hoy todo pasa por reuniones de comisión, consenso, se levanta la mano, y con esto no quiero decir que estoy en contra del consenso, pero hoy es una escribanía. Hay muchas situaciones que se resuelven como mero formalismo y yo creo que el Consejo tiene que volver a ser el Consejo que fue, qué sé yo, en los primeros años de la restauración de la Era democracia, picante que ese era Consejo. picante y a veces hay que gritar y si hay que discutir, las discusiones son de estilo político, así que no tenemos que sorprendernos si dos por tres escuchamos algún grito, pero es la esencia del sistema democrático. La pasión. Bueno, Exacto. estaba viendo acá algunas propuestas más que tienen y hablabas de, bueno, seguridad y convivencia, este tema de que la U debe estar descentralizada, Sí. decías, y salud para todos. Ahí, ¿a qué apuntás? Nosotros apuntamos a mejorar los centros de salud existentes y gestionar nuevos centros de salud barriales. eh, y con el crecimiento que tiene Sunchales, yo creo que hay que empezar a trabajar incluso serviría para descomprimir la situación del hospital. Deberíamos empezar a gestionar para contar un centro de salud en cada barrio. Y en lo que respecta a la Guardia Urbana, y teniendo en cuenta también el crecimiento de la ciudad, hay que empezar a pensar en descentralizarla. Eh, Nosotros no estamos de acuerdo con que se haya llevado la comisaría a calle Rafaela. Consideramos que la comisaría debería seguir en Avenida Belgrano. Lo que sí deberíamos gestionar, tal vez, su comisaría o destacamento como tiene la ciudad de Rafaela. Podría ser uno en calle Rafaela, otro podría ser en Barrio Moreno, 9 de Julio, ¿por qué no en el sector de Villa Autódromo, el cementerio, por esa zona? Siempre pensando en el crecimiento constante de la ciudad y la planificación que debemos empezar a tener. Por eso hablamos de descentralizar la Guardia Urbana, los centros de salud, el municipio, para que el vecino cuente con mayores comodidades y empezar a descentralizar, porque si nos vamos a encontrar en cualquier momento con una estructura grande y que no sirve para nada, como sucede en distintos puntos del Estado. La última, más allá de la competencia que tenés electoral, la competencia también tiene que ver con la apatía de la gente. Da la sensación que la gente está bastante desinformada de la Completamente. elección. A mí me sorprende el grado de desinterés y obviamente que falta información. Y me sorprende más en el último mes y medio que estamos pateando la calle. La gente, te encontrás con gente que no sabe todavía que hay elecciones, mucho menos sabe lo que es un convencional constituyente y que se tiene que votar concejales. Ayer me pasó que me puse a conversar con una familia y desconocía que ahora el domingo tenemos que votar concejales. Ni sabía que había que votar, pero no sabía ni qué. Y estamos en plena campaña que tenemos propaganda en todos lados.